Una vez más, estamos en temporadas olímpicas, esta vez gracias a la edición 32ª de los Juegos Olímpicos de Verano, organizado por los hermanos Nipponis en Tokio 2020, aunque estamos en 2021. Y como era de esperarse, no podíamos perder la oportunidad de hablar de este importantísimo evento deportivo. Pero antes de hablarte estrictamente de la organización de Tokio 2020, te contaremos un poco de la historia a lo largo de estos más de 100 años de los Juegos Olímpicos, los eventos más importantes, deportistas destacados y un chorro de cosas. ¡Vámonos! Pero primero lo primero, ¿dónde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la historia? Los primeros Juegos Olímpicos se celebraron entre el año 776 a.C. y 393 después de Cristo. Los Juegos Olímpicos tenían ese nombre ya que originalmente se celebraban en la ciudad de Olimpia, en Grecia. Por fuentes antiguas, se cree que participó el mismísimo Alejandro Magno cuando era adolescente por allá del siglo IV a.C. en carreras de carros. Los últimos juegos de la antigüedad se celebraron en el 393 después de Cristo, casi 12 siglos después desde sus comienzos, tras la adopción del cristianismo por los helenos y pues el imperio romano y todo eso, pero pues eso es otra historia y pues ahí acabaron. Pero llegamos a lo que nos truje chencha. Los primeros Juegos Olímpicos de Verano modernos se celebraron obviamente en Atenas en 1896, y esto fue debido a que el barón de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional que propuso celebrar este evento deportivo. En esta primera edición participaron 241 atletas de 14 países diferentes que compitieron en 43 eventos de 9 deportes y solo estuvo en un estadio, el llamado y mítico Estadio Panathinaiko. Desde ese entonces se han celebrado cada 4 años por más de 100 años casi ininterrumpidamente. Y digo casi ininterrumpidamente porque solo en 4 ocasiones se han tenido que suspender este evento. La primera ocasión fue en la edición sexta en Alemania en los Juegos Olímpicos de 1916 en Berlín, y esto debido a la Primera Guerra Mundial. La segunda fue en 1940 en la séptima edición en Helsinki en Finlandia, debido a la Segunda Guerra Mundial, así igual que en Londres en la octava en 1944 por la misma situación con los europeos, maldita sea y sus guerras. Y ya que no pueden adivinar la última edición que tuvo que suspenderse, pues claramente la que todos conocemos y la que nos compete actualmente, la de Tokio 2020, pero este fue un caso especial ya que no se suspendió del todo, se atrasó solo un añito, aunque oficialmente es Tokio 2020 para los cuates y para el Comité Olímpico, porque les vale madre el tiempo, cómo no. Y pues las razones obvias de la suspensión de Tokio 2020 es pues la que todos ya conocemos, la pandemia mundial del COVID-19, que pues ya sabemos que afectó a todo el mundo y que contagió a todo el mundo, se volvió pandemia y pues muchas cosas tristes, mucha gente muriendo, etcétera, etcétera. Por otro lado está la historia de los símbolos de los Juegos Olímpicos, que particularmente no siempre han estado con nosotros. Primero que nada están los anillos olímpicos. Claramente representan a los 5 continentes de este planeta: África, América, Asia, Europa y Oceanía. Los colores de estos anillos son el azul, el amarillo, el negro, el verde, el rojo y un fondo blanco. Estos colores fueron elegidos porque cada nación tiene al menos uno de ellos en su bandera. La bandera fue adoptada en 1914, pero se izó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920. Desde entonces siempre se ha izado esta bandera en cada celebración de los Juegos. Y por si no lo sabías o no lo conocías, porque yo no lo conocía, existe un lema olímpico que está escrito en latín y es Citius, Altius y Fortius, que significan más rápido, más alto y más fuerte, que eran los ideales de Coubertin, que se expresa en la siguiente frase: lo más importante en los Juegos Olímpicos no es ganar, sino participar. Al igual que la cosa más importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido, sino haber luchado bien. Como chingados, no. Pero no olvidemos el importantísimo ritual de la llama olímpica y el pebetero olímpico, que tienen una historia por demás interesante y hasta tenebrosa. Meses antes de cada edición de los Juegos, la llama olímpica se enciende en Olimpia, en Atenas, en una ceremonia que refleja los antiguos mitos y ritos griegos. No obstante, la introducción de la llama olímpica en los Juegos Olímpicos modernos
modernos fue introducida por los holandeses en sus juegos en Ámsterdam de 1928 y desde entonces nunca ha faltado la llama olímpica en todos los eventos deportivos de los olímpicos. Pero aquí viene lo tenebroso. La marcha con la antorcha olímpica desde Atenas hasta la sede donde serán los juegos se implementó por primera vez en Berlín de 1973 en el gobierno de la Alemania nazi, y esto para promover la ideología nacional socialista, que ya sabemos que pues ha creado y creó muchos de los peores estragos de la historia de la humanidad. Otro, por ejemplo, que los mexicanos recordamos muy de cerca fue en México 1968, en donde se produjo el saludo del poder negro tras ganar el primer y el tercer lugar los atletas estadounidenses Tony Smith y John Carlos. El Comité Olímpico Internacional obligó al Comité Olímpico estadounidense a retirar estos dos atletas del certamen. Otro, por ejemplo, un poco común en ese entonces, pero también muy relevante, fue el de la atleta mexicana Enriqueta Basilio, que se convirtió en la primera mujer en la historia en portar y encender el pebetero olímpico en el Estadio de México 68. Para aclarar, y algo muy importante y algo que muchos no saben, es que México 68 fue el primer certamen de los Juegos Olímpicos en celebrarse en un país hispano y en un país latinoamericano. Como huevos chingados, no, a huevo que sigue, ¡viva México, cabrón! Pero ¿qué hay de los boicots en los Juegos Olímpicos? Claramente los Juegos Olímpicos es el evento deportivo más importante en la faz de la Tierra. Sin embargo, es imposible evitar el poder político que esto conlleva. Claramente esto se ve reflejado en los diversos y variados boicots que han ocurrido a lo largo de la historia de este famosísimo evento. Pero sobre todo hay dos especiales que destacan sobre los demás, como el de 1980 en Moscú, donde los Estados Unidos y muchos de sus aliados del bloque capitalista se rehusaron a asistir al evento, justificando por la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. Lamentablemente, dentro de los momentos más trágicos en la historia de los Juegos Olímpicos fue lo sucedido en Múnich en 1972, cuando 11 deportistas israelíes fueron tomados rehenes y asesinados por un comando de terroristas llamado Septiembre Negro, una facción de la Organización para la Liberación de Palestina. 4 años después, en Los Ángeles 1984, fueron ahora los soviéticos y sus aliados los que se rehusaron a asistir a los Juegos. Pero la cosa no solo quedó ahí, sino que aparte hicieron sus propios Juegos Olímpicos llamados Juegos de la Amistad en Moscú. Ahora sí que aplicaron la de voy a crear mis propios Juegos Olímpicos con juegos de azar y mujerzuelas. Pero vayamos al alma, a lo que forja el alma de este gran evento deportivo. Claramente, el deporte. ¿Y qué es el deporte sin los atletas? Simplemente no existiría. Así que en este momento vamos a repasar varios atletas que se han convertido en leyendas por sus grandes proezas a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos. Como, primero que nada, el mayor exponente y el mayor laureado y el mayor medallista olímpico de todos los tiempos, Michael Phelps. 28 medallas, 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce en 4 Juegos Olímpicos en la natación. En Beijing este fenómeno prácticamente rompió todos los récords posibles. Este güey es un animal, una leyenda, no hay nadie en el mundo que no conozca su nombre. Ahora vayamos con Larisa Latvinina, 18 medallas. Es la atleta femenina con más medallas en toda la historia de los Juegos Olímpicos. 9 de oro, 5 de plata y 4 de bronces, todos en la disciplina de gimnasia artística. Se retiró en 1966 a la edad de 31 años, sin duda una señora bichota. Sigamos con Nikolai Adrainivov, 15 medallas en gimnasia artística masculino, el más laureado de la historia. 7 de oro, 5 de plata y 3 de bronce. Falleció apenas en 2011, descansa en paz Nikolai Adrainivov, grande de la gimnasia artística también. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí llegó este resumen de En Chinga de la historia a lo largo de estos más de 100 años de los Juegos Olímpicos. ¡Vámonos!